cuando mi hijo me gritó delante de todos, en esa lujosa mesa de cumpleaños: «No hay pastel para ti, mamá, vete a roer los platos». No lloré, solo sonreí y saqué el teléfono de mi bolso, porque nadie en esa mesa lo sabía, pero las escrituras del restaurante, donde estaban sentados, los autos que conducían y la empresa en la que mi hijo tanto confiaba, en realidad estaban a nombre de la mujer a la que le dijeron que royera los platos, es decir, a mi nombre. Y cuando hice esa última llamada, las risas darían paso a un silencio que duraría toda la vida. Nunca adivinarán lo que hice esa noche. Antes de que se haga justicia, suscríbanse al canal y pónganse cómodos, porque esta cena está a punto de convertirse en una lección muy amarga. Estábamos en uno de los restaurantes más lujosos de Guadalajara, bajo los candelabros de cristal, esa atmósfera sofocante donde los olores de perfume se mezclaban con la comida. Soy Michelle. Tengo 63 años. Mis manos tienen callos y mi rostro muestra el cansancio de los años. Pasé mi vida limpiando, luchando con uñas y dientes para que mi hijo Diego tuviera un buen futuro. Pero esa noche, a los ojos de mi hijo, yo solo era un exceso vergonzoso. El incidente estalló durante la cena de cumpleaños de mi consuegra, doña Rosalía. Doña Rosalía, una mujer arrogante que cree que con su dinero puede comprar incluso a Dios. A su lado estaba su hija, mi nuera Camila, acompañando a su madre con un collar de diamantes en el cuello que yo no podría comprar ni trabajando toda una vida. Me sentaron en el extremo de la mesa, cerca de donde los camareros servían, como si mi presencia allí fuera un error. Durante la cena, nadie me miró a la cara. Diego se reía a carcajadas de los chistes de su esposa y su suegra, lanzándome miradas evasivas y llenas de vergüenza. Y entonces llegó el momento. Los camareros trajeron ese enorme pastel decorado con polvo de oro. Cortaron las rebanadas, repartieron los platos. A Rosalía, a Camila, a Diego, incluso a los parientes lejanos. Cuando el camarero se dirigió hacia mí con la última rebanada pequeña en la mano, doña Rosalía levantó la mano y detuvo al camarero con una mirada de disgusto. «No es necesario para ella, cariño», dijo Rosalía. «Michelle está a dieta, ¿verdad, Michelle? Además, este pastel es un poco, demasiado para tu paladar». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no dije nada. Miré a Diego esperando que tal vez mi hijo me defendiera. Era mi hijo. Yo lo crié. Pero Diego, después de susurrar algo al oído de su esposa y reírse, se volvió hacia mí. En sus ojos no estaba ese niño pequeño que veía a su madre. Había un extraño envenenado por el dinero. Con una voz que todo el restaurante pudo escuchar, pronunció esa terrible frase: «¿Qué va a hacer mi madre con el pastel? Ella no está acostumbrada a estas cosas. No hay pastel para ti, mamá. Si tienes tanta hambre, roe los platos vacíos que tienes delante». Hubo un silencio sepulcral momentáneo en la mesa. Luego, primero Camila, luego Rosalía, y después toda la mesa estallaron en carcajadas. Incluso el camarero bajó la cabeza avergonzado. Yo escondí mis manos temblorosas debajo de la mesa. Mientras seguían riendo, Diego se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, no nos avergüences. Levántate y vete ya, el chofer te llevará. Este lugar no es para ti». Empujé mi silla hacia atrás. Me levanté. Todos pensaban que saldría por esa puerta con la cabeza gacha y llorando. La pobre Michelle. Pero había algo que no sabían. Esa mañana, una notificación de mi banco y una cuenta de fondos secretos que mi difunto esposo había ocultado durante años, que con los intereses alcanzaba exactamente los $9 millones, se habían desbloqueado. Me arreglé la chaqueta. Me sequé las lágrimas y me incliné hacia la mesa, justo en medio del pastel. Esa expresión burlona en sus ojos estaba a punto de ser reemplazada por puro miedo. «Tienes razón, hijo», dije, y la frialdad en mi voz se volvió más cortante que el aire acondicionado de la sala. «Este pastel no es para mí, porque ya no me lleno con migajas. Yo soy la dueña de la panadería», y chasqueé los dedos. Mientras el gerente del restaurante corría hacia nuestra mesa con una carpeta en la mano, la sonrisa en el rostro de Diego comenzó a desvanecerse lentamente. «Gracias por enviar el texto, Ern. Ahora voy a continuar la historia desde la página 2 hasta la página 10. Fine.
manteniendo cláusulas largas y fluidas para la narración de voz, evitando pausas excesivas, y asegurándome de que Michelle gane al final con giros dramáticos y momentos de suspenso que mantengan a los espectadores enganchados hasta el final. Comenzaré a escribir ahora mismo. El gerente del restaurante, un hombre de traje impecable y corbata de seda que normalmente solo se dirigía a los clientes más exclusivos con reverencias exageradas, se acercó a nuestra mesa con una carpeta de cuero negro entre las manos y una expresión de absoluto respeto que nunca antes había mostrado hacia nadie en ese salón. Diego frunció el ceño sin entender qué estaba pasando, mientras Camila intercambiaba miradas nerviosas con su madre doña Rosalía, quien por primera vez, en toda la noche, había dejado de sonreír con esa arrogancia que la caracterizaba. El gerente se detuvo justo a mi lado, ignorando completamente a los demás comensales como si no existieran, y con una voz cargada de deferencia que resonó en todo el salón dijo: «Señora Hernández, es un honor tenerla finalmente en nuestro establecimiento. He recibido la llamada de su abogado hace apenas unos minutos, y quiero que sepa que todo está preparado según sus instrucciones». La cara de Diego se transformó en una máscara de confusión absoluta mientras miraba alternadamente al gerente y a mí, tratando de procesar lo que estaba escuchando, pero sin poder conectarlas, piezas de un rompecabezas que nunca imaginó que existiera. Camila soltó una risita nerviosa y dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo: «Debe haber un error, señor gerente. Mi suegra no tiene abogado. Apenas tiene para pagar el autobús que la trae a visitarnos». Pero el gerente ni siquiera la miró, manteniendo sus ojos fijos en mí, con una sonrisa respetuosa que hizo que el rostro de mi nuera se tornara rojo de vergüenza. Yo tomé la carpeta que el gerente me ofrecía y la abrí lentamente, dejando que todos pudieran ver los documentos que contenía, aunque sabía que desde sus posiciones no podrían leer el contenido detallado. «Verás, hijo», dije con una calma que yo misma no sabía que poseía. «Durante todos estos años que me viste limpiar casas ajenas y llegar a casa con las manos agrietadas y la espalda adolorida, nunca te preguntaste cómo era posible que siempre tuviera dinero para pagar tu universidad, tu primer auto, el enganche de tu primer departamento». Diego abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, porque en el fondo de su memoria estaban emergiendo recuerdos que había enterrado convenientemente bajo capas de vergüenza y negación. Doña Rosalía intervino con esa voz chillona que usaba cuando se sentía amenazada. «Michelle, no sé qué espectáculo estás tratando de montar aquí, pero te recuerdo que estás en mi fiesta de cumpleaños y no voy a permitir que una simple sirvienta arruine mi celebración con mentiras ridículas». Y extendió la mano para llamar al personal de seguridad, pero el gerente levantó la mano, deteniéndola con un gesto que dejó a Rosalía boquiabierta. «Disculpe, señora», dijo el gerente dirigiéndose a Rosalía, pero sin el menor rastro de la reverencia que ella esperaba. «Pero debo informarle que la señora Hernández no solo es clienta VIP de este restaurante desde hace más de 15 años, a través de reservaciones anónimas que financiaron nuestra expansión inicial, sino que además es la propietaria mayoritaria del edificio donde nos encontramos, lo cual significa que técnicamente usted está celebrando su cumpleaños en la propiedad de la mujer a la que acaba de humillar». El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podía cortarse con el mismo cuchillo que habían usado para partir ese pastel que me negaron, y vi cómo el color abandonaba el rostro de Camila mientras su madre se aferraba al borde de la mesa, como si necesitara apoyo para no desmayarse. Diego se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que todos los comensales de las mesas cercanas voltearan a mirarnos, y con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba notablemente, me dijo: «Mamá, no sé qué juego estás jugando, pero esto tiene que ser un error. Tú no puedes ser dueña de nada. Yo conozco tu cuenta bancaria. Yo sé exactamente cuánto dinero tienes, porque Camila y yo revisamos tus estados de cuenta cuando firmaste el poder notarial que nos diste el año pasado». «Ah, el poder notarial, ese documento que mi hijo y mi nuera me habían hecho firmar diciéndome que era para ayudarme con mis trámites, cuando en realidad querían tener acceso a mis finanzas,
para asegurarse de que no hubiera nada que pudieran estar perdiendo. Lo que no sabían era que yo había firmado ese poder con pleno conocimiento de sus intenciones, mostrándoles únicamente mi cuenta corriente donde depositaba mi pensión mensual, mientras mi verdadera fortuna permanecía oculta en fideicomisos internacionales y cuentas en paraísos fiscales que mi difunto esposo había establecido décadas atrás. «Siéntate, Diego», le dije, con una autoridad que hizo que mi hijo obedeciera instintivamente, como cuando era un niño pequeño y yo lo reprendía por alguna travesura, porque lo que voy a contarte esta noche va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu familia, sobre tu padre y sobre la mujer que te dio la vida. Todos en la mesa permanecían inmóviles como estatuas de sal, incluso los camareros se habían detenido en sus labores para observar la escena que se desarrollaba en lo que claramente era el evento más dramático que ese elegante restaurante había presenciado en años. Tomé asiento nuevamente, pero esta vez no en la esquina donde me habían relegado, sino en la cabecera de la mesa, en el lugar que doña Rosalía había ocupado, como si le perteneciera por derecho divino, y la mujer tuvo que moverse a un lado con una expresión de incredulidad y rabia contenida, que hacía que sus labios pintados de rojo temblaran incontrolablemente. «Tu padre, Rodrigo Hernández», comencé a relatar mientras los recuerdos fluían como un río que finalmente rompe una represa. No era solo el mecánico humilde que todos conocían en el taller del barrio de Santa Tere. Esa era solamente la fachada que mantuvimos durante 35 años para proteger a nuestra familia de la envidia y la codicia de quienes nos rodeaban. Diego me miraba con los ojos muy abiertos y pude ver cómo en su mente se derrumbaban todas las certezas sobre las que había construido su desprecio hacia mí, todas esas veces que se avergonzó de presentarme ante sus suegros, todas las ocasiones en que me pidió que no asistiera a eventos importantes porque mi apariencia humilde podría afectar su imagen ante la familia de Camila. «Tu padre heredó de su abuelo, un empresario español que emigró a México después de la Guerra Civil, una serie de inversiones en bienes raíces y acciones de empresas que con el paso de las décadas se multiplicaron de manera exponencial. Pero don Alejandro Hernández, tu bisabuelo, le hizo prometer a tu padre que jamás ostentaría esa riqueza, que viviría con humildad y que solo revelaría el secreto familiar cuando fuera absolutamente necesario para proteger a los suyos». Camila soltó una carcajada histérica que sonó completamente fuera de lugar y dijo: «Esto es ridículo, Diego. Tu madre claramente ha perdido la razón. Probablemente es demencia senil o algo así. Deberíamos llamar a un médico, en lugar de seguir escuchando estas fantasías delirantes de una anciana que no puede aceptar su lugar en el mundo». Pero antes de que pudiera continuar con sus insultos, saqué de la carpeta un documento que coloqué sobre la mesa frente a ella, y cuando Camila vio el membrete del banco más prestigioso de Suiza, junto con cifras que tenían más ceros de los que probablemente había visto en toda su vida, su risa se cortó en seco, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. $9 millones, dije pronunciando cada palabra con claridad. «Es lo que contiene solo una de las cuentas que tu padre me dejó, Diego, sin contar las propiedades en Ciudad de México, Cancún, Los Cabos y esta misma ciudad donde hemos vivido siempre, propiedades que incluyen el edificio donde está el restaurante favorito de tu suegra, el centro comercial donde Camila gasta fortunas en ropa de diseñador, y curiosamente también el edificio donde se encuentran las oficinas de la empresa de tecnología en la que trabajas y de la cual estás tan orgulloso». Diego se llevó las manos a la cabeza, como si estuviera tratando de evitar que su cerebro explotara con toda esta información, que contradecía absolutamente todo lo que había creído durante años, toda la narrativa que había construido para justificar su trato hacia mí, todo el desprecio que había aprendido de su esposa y su suegra, basándose en la premisa de que yo era una mujer pobre e insignificante, que debía estar agradecida de que la incluyeran en reuniones familiares. «¿Por qué?», fue lo único que pudo articular mi hijo, con una voz que sonaba como la de un niño perdido. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste creer que éramos pobres? ¿Por qué dejaste que yo te tratara así?» Era la pregunta que había estado esperando. Lamentarme,
Pregunta que abría la puerta a la verdad más dolorosa de todas, la razón por la cual había mantenido el secreto, incluso cuando mi propio hijo me humillaba frente a extraños. Porque quería ver quién eras realmente, Diego. Respondí sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero conteniéndolas con toda la fuerza de mi voluntad. Tu padre y yo siempre temimos que la riqueza corrompiera tu carácter, así que decidimos criarte con valores, con humildad, enseñándote que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón. Pero en algún momento del camino, especialmente después de que conociste a Camila, empezaste a cambiar, empezaste a ver el dinero como la única medida del valor humano, y yo necesitaba saber hasta dónde llegaría tu transformación antes de tomar una decisión sobre tu herencia. La palabra herencia provocó una reacción inmediata en Camila, quien hasta ese momento había permanecido en un estado de shock silencioso, y pude ver cómo sus ojos se iluminaban con ese brillo codicioso que yo conocía tan bien, ese mismo brillo que aparecía cada vez que hablaba de las propiedades de sus padres o de las joyas que esperaba heredar de su abuela. Doña Rosalía, quien había permanecido inusualmente callada mientras procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando, finalmente recuperó su voz, aunque ésta sonaba considerablemente menos autoritaria que al principio de la velada, cuando me había negado el pastel con tanto desprecio. Michelle, querida, dijo utilizando un tono dulce, tan falso, que casi podía saborear la artificialidad en cada sílaba. Creo que ha habido terribles malentendidos entre nosotras. Ya sabes cómo son estas cosas de familia. A veces las bromas se salen de control y las palabras salen sin pensar. Pero en el fondo siempre te hemos apreciado mucho y hemos estado muy agradecidas de que seas parte de nuestra familia. La hipocresía era tan descarada que incluso algunos de los otros invitados a la mesa, primos y tíos de Camila, que habían participado en las risas cuando mi hijo me humilló, tuvieron la decencia de bajar la mirada, avergonzados ante el patético intento de Rosalía de reescribir la historia de los últimos años. Rosalía, respondí, sin molestarme en usar el título de doña que ella tanto valoraba. No hace ni 10 minutos me llamaste sirvienta y dijiste que el pastel era demasiado para mi paladar, y durante los 5 años que tu hija ha estado casada con mi hijo, no has perdido ni una sola oportunidad de recordarme que vengo de un barrio humilde, que mis manos son ásperas de tanto trabajar, que mi ropa no tiene etiquetas de diseñador, y que mi presencia en sus eventos es una concesión generosa que hacen por lástima hacia Diego. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo que iba construyendo un muro entre nosotras, un muro que Rosalía intentaba desesperadamente derribar con sonrisas forzadas y gestos, conciliadores que resultaban patéticos viniendo de una mujer que minutos antes había liderado las burlas en mi contra. Camila, siempre más directa que su madre cuando se trataba de asuntos de dinero, decidió tomar un enfoque diferente y se dirigió a Diego con urgencia diciendo: «Mi amor, creo que deberías hablar con tu mamá en privado. Está claro que hay muchas cosas que necesitan discutir como familia, y nosotros estamos aquí interfiriendo en un momento que debería ser íntimo entre madre e hijo». Era transparente lo que intentaba hacer: alejar a Diego de los testigos para poder trabajarlo en privado, convencerlo de que se reconciliara conmigo lo suficiente como para asegurar que la herencia no se perdiera, para después, seguramente, planear cómo podrían hacerse con el control de ese dinero que ahora brillaba ante sus ojos como el tesoro más grande del mundo. Pero Diego no se movió de su asiento, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en sus ojos que no había visto desde que era un adolescente, y todavía me miraba con amor y respeto. Vi vergüenza genuina, vi el peso de la culpa aplastando sus hombros, vi a mi hijo pequeño luchando por emerger de la cáscara del hombre frío y materialista en el que se había convertido. «Mamá», dijo Diego con la voz quebrada, lo siento mucho. No sé en qué momento me convertí en este monstruo que te trata peor que a una extraña. No sé cuándo dejé que el dinero y las apariencias se volvieran más importantes que la mujer que sacrificó todo por mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hijo, y por un momento sentí que mi corazón se ablandaba,
que tal vez había esperanza de recuperar al Diego que yo había criado, al niño que me traía flores silvestres del parque y me decía que yo era la mamá más bonita del mundo, aunque mi vestido tuviera remiendos y mis zapatos estuvieran gastados. Pero entonces vi cómo Camila colocaba su mano sobre el brazo de Diego en un gesto de aparente apoyo que en realidad era de control. Y vi cómo mi nuera asentía con la cabeza, alentándolo a continuar con las disculpas, calculando seguramente que entre más se humillara Diego ante mí, más probable sería que yo perdonara y compartiera mi fortuna con ellos. Y en ese momento supe que las disculpas de mi hijo, aunque posiblemente contenían algo de arrepentimiento genuino, estaban inevitablemente contaminadas por el contexto en el que se producían, porque no me estaba pidiendo perdón en la intimidad de nuestro hogar, después de una reflexión profunda sobre sus acciones, sino aquí, en público, minutos después de enterarse de que su madre despreciada era en realidad millonaria. Diego, dije tomando una decisión que había estado madurando en mi corazón durante los últimos meses, mientras observaba cómo mi hijo se hundía cada vez más en el materialismo y el desprecio hacia sus orígenes, acepto tus disculpas, porque soy tu madre, y una madre siempre tiene espacio en su corazón para perdonar a su hijo. Pero el perdón no borra las consecuencias de los actos, y esta noche, antes de venir a esta cena donde sabía perfectamente que sería humillada una vez más, tomé decisiones sobre mi patrimonio que ya no pueden revertirse. El pánico que apareció en los rostros de Camila y Rosalía fue casi cómico, mientras que Diego simplemente me miraba con una expresión de derrota total, como si supiera que merecía cualquier cosa que yo hubiera decidido. Saqué otro documento de la carpeta y lo coloqué sobre la mesa para que todos pudieran verlo, explicando: esta mañana firmé ante notario la donación del 80% de mi fortuna a una fundación que proporcionará becas educativas para jóvenes de bajos recursos en Guadalajara. Jóvenes como yo fui alguna vez, jóvenes que sueñan con un futuro mejor, pero que no tienen los medios para alcanzarlo. Jóvenes que serán ayudados a condición de que cuando triunfen en la vida, jamás olviden de dónde vienen, ni desprecien a quienes tienen menos que ellos. Camila no pudo contenerse más, y explotó gritando: «Esto es una locura, Diego. No puedes permitir que tu madre regale tu herencia a unos desconocidos. Ese dinero debería ser para nosotros, para nuestros futuros hijos, para la vida que merecemos», y en su arrebato de furia, tiró su copa de vino, que se derramó sobre el mantel blanco, creando una mancha roja que parecía sangre. Diego no respondió a su esposa, manteniendo sus ojos fijos en mí mientras procesaba lo que acababa de escuchar, y pude ver el conflicto interno en su rostro entre el hombre codicioso que Camila había moldeado y el hijo que en algún lugar de su interior todavía recordaba los valores con los que fue criado. ¿Y el otro 20%? Preguntó Diego con voz apenas audible, y no supe si preguntaba por genuina curiosidad o por la esperanza de que al menos una parte de la fortuna todavía pudiera ser suya. El 20% restante, respondí permitiendo que una pequeña sonrisa apareciera en mis labios por primera vez en toda la noche. Ha sido colocado en un fideicomiso muy especial con condiciones muy específicas que mi abogado les explicará en detalle la próxima semana. Pero puedo adelantarte que ese dinero solo podrá ser accesado por mis descendientes directos que demuestren con acciones concretas, no con palabras vacías, que comprenden el verdadero valor de la familia, la humildad y el trabajo honesto. Doña Rosalía, viendo cómo la fortuna que ya había estado calculando mentalmente cómo gastar se escapaba de sus manos codiciosas, cometió el error de revelar su verdadera naturaleza una vez más, al decir con desprecio: típico de la gente corriente, no saben manejar el dinero. En cuanto tienen un poco de fortuna, la desperdician en sentimentalismos ridículos, en lugar de invertirla apropiadamente o asegurar el futuro de su familia real. Esa fue la gota que derramó el vaso, no para mí, que ya estaba acostumbrada a sus insultos, sino sorprendentemente para Diego, quien se volvió hacia su suegra con una expresión de furia que nunca le había visto, y le dijo: «Rosalía, cierra la boca. Durante años te escuché criticar a mi madre, y me quedé callado porque estaba cegado por la obsesión de encajar en tu mundo de apariencias y frivolidades.
pero mi madre acaba de donar más dinero a los necesitados en una sola mañana del que tú has dado en toda tu vida, a pesar de presumir de tus obras de caridad que no son más que eventos sociales para lucir tus vestidos nuevos. El silencio que siguió fue eléctrico, cargado de tensiones familiares que finalmente salían a la superficie después de años de acumularse bajo capas de hipocresía y falsas sonrisas. Camila miraba a su esposo como si no lo reconociera, y pude ver en sus ojos el cálculo frío de una mujer que estaba reevaluando su matrimonio, ahora que el balance de poder había cambiado tan drásticamente, ahora que la madre pobre y despreciable resultaba ser millonaria, mientras que ella y su familia quedaban expuestas como los verdaderos pobres de espíritu que siempre habían sido. «Diego», dijo Camila con ese tono peligrosamente dulce que usaba cuando estaba a punto de soltar su veneno más potente. «Entiendo que estás conmocionado por todo esto, pero no olvides quién ha estado a tu lado todos estos años, quién te ha apoyado en tu carrera, quién te ha dado un hogar elegante y una posición social que tu familia de origen nunca podría haberte proporcionado. Era un ultimátum disfrazado de recordatorio amoroso, una amenaza velada de que si Diego se ponía del lado de su madre, Camila estaba preparada para hacerle la vida imposible, y conociendo a mi nuera, sabía que era perfectamente capaz de cumplir esa amenaza, usando todas las armas a su disposición, incluyendo el chantaje emocional, la manipulación, y si era necesario el divorcio más destructivo y público que Guadalajara hubiera visto jamás. Pero antes de que Diego pudiera responder, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba y que cambiaría el curso de esa noche de maneras que todavía me cuesta creer, aunque lo viví en carne propia. La puerta del restaurante se abrió y entró un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido, pero con un aire de sencillez que contrastaba con la ostentación del lugar, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si el tiempo se detuviera, porque aunque habían pasado décadas, reconocí inmediatamente esos ojos color miel que eran idénticos a los de mi difunto esposo Rodrigo. El hombre caminó directamente hacia nuestra mesa, ignorando las miradas curiosas de los otros comensales, y cuando llegó frente a mí, hizo algo que me dejó sin aliento. Se arrodilló y tomó mis manos entre las suyas, diciendo con voz emocionada: «Finalmente te encuentro, abuela. He pasado 15 años buscándote desde que mi padre murió y me contó en su lecho de muerte el secreto que había guardado toda su vida». Diego se puso de pie tan abruptamente que esta vez tumbó no solo su silla, sino también la de Camila que estaba a su lado, y con una expresión de total desconcierto, preguntó: «Abuela, ¿de qué está hablando este hombre, mamá? ¿Qué está pasando aquí?». Miré al joven arrodillado frente a mí, y las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente se desbordaron, porque estaba viendo el rostro de mi hijo mayor, mi primogénito Eduardo, el bebé que me arrebataron cuando yo tenía apenas 17 años, porque mis padres consideraron que era una vergüenza que una jovencita soltera tuviera un hijo, el niño que fue dado en adopción sin mi consentimiento, y que yo había llorado en secreto durante más de 4 décadas, creyendo que nunca volvería a verlo ni a saber de él. «Diego», dije con la voz entrecortada por la emoción, «te presento a tu sobrino Sebastián. Él es el hijo de tu hermano mayor Eduardo, un hermano que tuviste toda la vida, y del que nunca te hablé porque el dolor de haberlo perdido era demasiado grande para ponerlo en palabras». La mesa entera parecía haber sido golpeada por un rayo, todos inmóviles y en silencio mientras procesaban esta revelación que añadía una capa completamente inesperada a la ya dramática noche. Y yo me permití por primera vez en horas sentir algo parecido a la esperanza, porque el destino, o Dios, o el universo, o como quiera que llamemos a esa fuerza que mueve los hilos de nuestras vidas, había decidido que esta noche de humillación se convertiría en una noche de reuniones y revelaciones que cambiarían para siempre el rumbo de nuestra familia. Sebastián se sentó a mi lado ocupando el lugar que uno de los tíos de Camila había abandonado discretamente al darse cuenta de que la fiesta de cumpleaños de doña Rosalía se había transformado en algo completamente diferente y que, probablemente era mejor no estar presente para lo que seguía. Mi nieto, este hombre maravilloso al que acababa de conocer, pero que sentía tan cercano como si lo hubiera visto crecer,
comenzó a contarme la historia que me había perdido, la historia de mi hijo Eduardo, a quien nunca pude criar, pero quien aparentemente había heredado los mismos valores que Rodrigo y yo siempre defendimos. Mi padre fue adoptado por una familia humilde pero amorosa en Monterrey, relató Sebastián mientras yo escuchaba cada palabra como si fuera agua en el desierto. Creció sabiendo que era adoptado, pero nunca sintió rencor hacia sus padres biológicos, porque sus padres adoptivos le enseñaron que el amor verdadero trasciende la sangre. Trabajó desde los 14 años para ayudar a su familia y logró pagarse sus estudios de medicina con becas y empleos de medio tiempo, hasta convertirse en un doctor que dedicó su vida a atender comunidades rurales sin acceso a servicios de treputolecindo. Salud. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras escuchaba la vida de mi hijo perdido. Aunque había muerto hacía 15 años sin que yo pudiera conocerlo, sentía un orgullo inmenso de saber que a pesar de las circunstancias de su nacimiento y adopción, había crecido para ser un hombre bueno y generoso. Antes de morir, continuó Sebastián apretando mis manos con cariño, mi padre me dio una caja con documentos que había reunido durante años investigando su origen, y me pidió que te encontrara para decirte que nunca te culpó por lo que pasó, que entendía que eras una niña a quien no le dejaron opciones, y que esperaba que hubieras tenido una buena vida, y que el hijo o los hijos que pudieras haber tenido después fueran dignos del amor de una madre tan valiente como la que lo trajo al mundo. Miré a Diego, que escuchaba esta historia con lágrimas en los ojos, y por primera vez en años vi a mi hijo sin las máscaras que había construido, sin la arrogancia prestada de su esposa y su suegra. Vi al niño sensible que solía escribirme poemas para el Día de las Madres, y que me prometía que cuando fuera grande me compraría una casa para que no tuviera que trabajar más. Tu hermano era médico en comunidades pobres, dije a Diego, con una intención clara detrás de mis palabras. Nunca tuvo dinero, pero fue rico en lo que realmente importa. Y mira a su hijo Sebastián, a tu sobrino que nunca conociste. Él es ingeniero agrónomo y trabaja desarrollando técnicas de cultivo sustentable para pequeños agricultores en Chiapas. Vive con lo justo, pero es feliz porque sabe que su trabajo hace una diferencia en el mundo. La comparación implícita estaba clara y Diego la entendió perfectamente. Tenía un hermano que nunca conoció y que había vivido una vida de servicio y propósito, a pesar de haber nacido en circunstancias difíciles, mientras él, que había tenido todas las ventajas y oportunidades, había elegido convertirse en un hombre superficial que despreciaba a su propia madre por considerarla inferior a su familia política. Camila, quien había permanecido en un silencio inusual durante el relato de Sebastián, finalmente habló, y sus palabras revelaron una vez más la pequeñez de su alma al decir: «Esto es muy conmovedor, y todo, pero no veo qué tiene que ver este supuesto sobrino que aparece de la nada con los asuntos financieros de la familia, porque imagino que no pretenderá tener derechos sobre la herencia de Michelle cuando ni siquiera sabíamos que existía hasta hace 5 minutos». Sebastián miró a Camila con una expresión de calma que demostraba que no había heredado solo los ojos de su abuelo, sino también su temperamento sereno y su capacidad de mantener la dignidad frente a la grosería, y respondió: «Señora, no sé quién es usted, pero no tengo ningún interés en herencias ni en dinero que no me he ganado con mi trabajo. Vine a buscar a mi abuela porque mi padre me lo pidió antes de morir, y porque creo que la familia es mucho más que transacciones financieras, aunque entiendo que eso puede ser un concepto difícil de comprender para algunas personas». La elegancia del insulto sutil dejó a Camila sin palabras por primera vez en la noche, y pude ver que mi nieto era alguien especial, alguien que había aprendido a defenderse sin rebajarse al nivel de sus agresores. Exactamente como Rodrigo solía hacer cuando alguien intentaba menospreciarlo por su aparente humildad. Me puse de pie y tomé a Sebastián del brazo, consciente de que todo el restaurante nos observaba y de que esta escena sería el tema de conversación en los círculos sociales de Guadalajara durante semanas, y con voz clara anuncié: «Sebastián, quiero que sepas que aunque acabo de conocerte, puedo ver en ti todo lo bueno que tu padre heredó de nuestra familia, y quiero que formes parte de mi vida y de mis planes para el futuro, porque me has devuelto algo que creí perdido para siempre,
y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Luego me volví hacia Diego y dije: «Hijo, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir siendo el hombre que tu esposa y tu suegra han moldeado, obsesionado con las apariencias y el dinero, despreciando a quienes considera inferiores, o puedes recordar quién eras antes de perderte en ese mundo vacío. Puedes aprender de tu sobrino Sebastián y de la memoria de tu hermano Eduardo, lo que significa vivir una vida con propósito». Diego miró a Camila, miró a Rosalía, y luego me miró a mí, y en sus ojos vi una batalla que se libraba en tiempo real, una batalla entre el camino fácil de la comodidad material y las apariencias contra el camino difícil, pero significativo de la redención y los valores auténticos. «Mamá», dijo Diego dando un paso hacia mí mientras Camila intentaba retenerlo del brazo, «he sido un cobarde y un mal hijo. Dejé que la ambición y la vanidad me convirtieran en alguien que ni yo mismo reconozco, y no tengo derecho a pedirte que me perdones, pero te juro que voy a hacer todo lo posible por convertirme en un hombre del que puedas estar orgullosa, aunque me tome el resto de mi vida». Camila lo soltó como si su contacto le quemara, y con una voz cargada de veneno le dijo: «Si das un paso más hacia esa mujer, Diego, te juro que mañana mismo estarás hablando con mis abogados. Te voy a quitar hasta el último centavo y me voy a asegurar de que toda la ciudad sepa que abandonaste a tu esposa por dinero, porque eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? La perdonas solo porque es millonaria». Pero Diego siguió caminando hacia mí, y cuando llegó a mi lado, me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era un niño pequeño, y mientras me sostenía, pude escucharlo llorar en mi hombro, lágrimas que lavaban años de distancia y dolor, lágrimas que no podían borrar el pasado, pero que quizás podían comenzar a construir un futuro diferente. Doña Rosalía se puso de pie con toda la dignidad falsa que pudo reunir y anunció a los pocos invitados que quedaban: «Esta fiesta se ha terminado. Vámonos, Camila. No tenemos nada más que hacer entre esta gente». Pero Camila no se movió, sus ojos fijos en Diego y en mí, con una expresión que mezclaba odio, incredulidad y algo que podría haber sido el inicio del entendimiento de que había perdido mucho más que un posible acceso a mi fortuna. «Camila», dije dirigiéndome a mi nuera por primera vez en la noche, con algo que no fuera defensa o dolor, «no te conozco realmente, y después de esta noche, no sé si alguna vez podremos tener una relación, pero si de verdad amas a mi hijo y no solo lo que él puede darte, entonces tienes la oportunidad de crecer junto con él, de aprender que hay formas de riqueza que no se miden en pesos ni en dólares, aunque sinceramente no sé si eso está dentro de tus posibilidades». Camila abrió la boca para responder seguramente con algún insulto o amenaza, pero algo la detuvo. Quizás la expresión de Diego, que claramente le indicaba que cualquier ataque hacia mí sería el fin definitivo de su matrimonio, o quizás un destello de conciencia que le hizo ver por un momento cómo se veía desde afuera, como una mujer codiciosa y cruel que había tratado de humillar a su suegra solo para descubrir que había estado escupiendo hacia arriba todo el tiempo. Rosalía tomó a su hija del brazo y prácticamente la arrastró hacia la salida, no sin antes lanzarme una última mirada de odio puro que decía claramente que esto no había terminado, que buscaría la manera de vengarse de esta humillación, aunque le tomara años, pero yo ya no le tenía miedo, porque había enfrentado cosas mucho peores que la rabia impotente de una mujer cuyo único poder era su dinero y su lengua viperina. Cuando se fueron, el ambiente en el restaurante cambió completamente, como si una nube tóxica se hubiera disipado, dejando finalmente espacio para respirar, y el gerente se acercó discretamente, para preguntar si necesitábamos algo, si queríamos que despejaran la mesa y nos trajeran algo especial de la cocina, y había en su voz un respeto genuino que no tenía nada que ver con mi dinero, sino con lo que acababa de presenciar. «Tráiganos el pastel», dije sonriendo por primera vez en lo que parecían horas, el mismo pastel con polvo de oro, que era demasiado bueno para mi paladar, «y 3 platos, por favor, uno para mí, uno para mi hijo Diego, y uno para mi nieto Sebastián, porque esta noche, contra todo pronóstico, se ha convertido en una celebración». El pastel llegó minutos después, y mientras lo comíamos hablamos de todo y de nada,
empezando el largo proceso de conocernos de nuevo, de construir puentes sobre los abismos que se habían abierto entre nosotros, de incluir a Sebastián en una familia que no sabía que existía y que ahora parecía ser exactamente lo que necesitábamos para recordar lo que realmente importa en la vida. Diego tenía un largo camino por delante, y no iba a ser fácil. Tendría que enfrentar a Camila y las consecuencias de sus decisiones, tendría que trabajar para reconstruir su carácter y demostrar con acciones que su arrepentimiento era genuino. Pero esa noche, mientras comíamos pastel con polvo de oro en un restaurante que resultó ser mío, aunque nadie lo supiera, sentí que había esperanza, sentí que el niño bueno que yo había criado todavía existía debajo de todas esas capas de materialismo y frivolidad que lo habían cubierto. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado, mientras me sentaba sola en mi pequeño departamento, creyendo que mis mejores años habían quedado atrás, y que lo único que me esperaba era una vejez de soledad y desprecio por parte de mi único hijo. La fundación de becas que establecí con el 80% de mi fortuna ya estaba funcionando, y había otorgado sus primeras 100 becas a jóvenes de bajos recursos que ahora tenían la oportunidad de estudiar carreras universitarias, cambiar sus vidas. Y cada vez que recibía una carta de agradecimiento de alguno de esos estudiantes, sentía que Rodrigo sonreía desde donde estuviera, orgulloso de que su legado se usara para hacer el bien, en lugar de acumularse en cuentas bancarias sin propósito. Sebastián se había mudado a Guadalajara para estar cerca de mí, y habíamos desarrollado una relación hermosa que llenaba el vacío que había dejado la pérdida de Eduardo. Mi nieto venía a visitarme todos los domingos para desayunar y me contaba sobre su trabajo con los agricultores y sobre una joven maestra rural con la que había empezado a salir, y en sus ojos veía los ojos de mi esposo y de mi hijo perdido, y sentía que finalmente el círculo se había cerrado de la manera más inesperada y milagrosa posible. Diego cumplió su palabra y comenzó el difícil proceso de transformarse en un mejor hombre, cosa que no fue nada fácil, porque Camila efectivamente inició el divorcio más agresivo y público posible tratando de destruir su reputación y dejarlo en la ruina. Pero mi hijo enfrentó todo con una dignidad que me sorprendió y que me demostró que el cambio en él era genuino y no solo una actuación para recuperar mi favor. Lo más significativo fue que Diego renunció a su trabajo en la empresa de tecnología, donde había construido su carrera basada en contactos y apariencias, y decidió empezar de cero, trabajando como voluntario en la fundación de becas que yo había creado, usando sus habilidades administrativas para ayudar a otros en lugar de enriquecerse a sí mismo, y aunque ganaba una fracción de lo que ganaba antes, había en sus ojos una paz y un propósito que nunca había visto cuando llegaba a casa en su auto de lujo, hablando de sus bonos y promociones. En cuanto a doña Rosalía y Camila, supe por conocidos que el escándalo de aquella noche se regó por todos los círculos sociales de Guadalajara, y que la historia de cómo humillaron a la suegra pobre, que resultó ser millonaria, se convirtió en una leyenda que se contaba en fiestas y reuniones, como ejemplo de lo que pasa cuando uno juzga a los demás por las apariencias. Y aunque esa no había sido mi intención, sería mentirosa si dijera que no sentí algo de satisfacción al saber que la arrogancia de esas mujeres finalmente había tenido consecuencias sociales. El fideicomiso con el 20% restante de mi fortuna seguía activo, esperando ser reclamado por mis descendientes que demostraran con acciones los valores que yo consideraba importantes, y aunque Diego todavía no calificaba después de solo 6 meses de cambio, yo veía su progreso y tenía fe en que eventualmente se convertiría en el hombre que siempre debió ser, y mientras tanto, Sebastián ya había sido incluido como beneficiario, no porque lo pidiera, sino porque su vida entera era testimonio de los principios que el fideicomiso exigía. Aquella noche en el restaurante, cuando mi hijo me dijo que royera los platos, vacíos mientras todos se reían de mí, pensé que había tocado fondo. Pensé que ya no quedaba nada por perder y que mi vida terminaría en la amargura y el abandono. Pero el universo tenía otros planes
Planes que incluyeron revelar mi verdadera fortuna, no para presumir ni para vengarme, sino para enseñar una lección sobre el valor real de las personas, planes que trajeron a mi vida a un nieto maravilloso que yo no sabía que existía, planes que le dieron a mi hijo Diego la oportunidad de ver lo que se había convertido y de elegir un camino diferente. Ahora, mientras me siento en el jardín de la nueva casa que compré en un barrio tranquilo de Guadalajara, una casa modesta pero llena de luz, donde recibo a Sebastián los domingos y donde Diego viene cada vez más seguido a tomar café y hablar de su trabajo en la fundación, pienso en Rodrigo y en cómo estaría de orgulloso de ver que su plan de mantenernos humildes, a pesar de nuestra fortuna, finalmente dio frutos, aunque no de la manera que él esperaba. La riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en los autos de lujo, ni en los restaurantes con pastel de polvo de oro. La riqueza está en tener personas que te aman por quien eres y no por lo que tienes, en poder mirarte al espejo sin vergüenza, en saber que cuando te vayas de este mundo, habrás dejado algo bueno detrás. Esa noche en el restaurante me dijeron que royera los platos porque no merecía el pastel. Pero al final resultó que yo era la dueña de la panadería completa. Y más importante aún, era la dueña de algo que ellos con todo su dinero nunca podrían comprar. Una conciencia tranquila y un corazón lleno de amor verdadero. Y esa, queridos amigos, es la mejor venganza de todas. No destruir a tus enemigos, sino construir una vida tan plena y significativa que su desprecio se vuelva irrelevante. Vivir de tal manera que tus acciones hablen más fuerte que cualquier insulto. Y demostrar que la dignidad y los valores no tienen precio porque simplemente no están a la venta. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, y recuerden siempre tratar a los demás con respeto y amabilidad, porque nunca saben quién está sentado frente a ustedes, ni qué batallas están librando en silencio, y como mi historia demuestra, a veces, la persona que parece tener menos es en realidad la que tiene más, solo que de maneras que el dinero no puede medir. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. 5 años después de aquella noche que cambió el destino de nuestra familia, me encontraba sentada en la primera fila de un auditorio universitario, viendo a mi nieto Sebastián recibir un reconocimiento nacional por su trabajo en desarrollo agrícola sustentable, y mientras el público aplaudía y él subía al escenario con esa humildad que lo caracterizaba, yo lloraba de felicidad, pensando en cómo el hijo que me arrebataron, cuando era apenas una niña, había criado a un hombre extraordinario, que ahora estaba cambiando el mundo exactamente como su padre lo había hecho antes que él. A mi lado estaba Diego, mi hijo que había completado una transformación que muchos creyeron imposible, convertido ahora en el director ejecutivo de la Fundación Hernández, que en estos 5 años había otorgado más de 2.000 becas a jóvenes de bajos recursos y que se había expandido a 3 estados de México, gracias a su trabajo incansable, a su genuino compromiso con la misión que yo había establecido aquella noche en el restaurante, cuando decidí que mi fortuna serviría para construir en lugar de destruir. Diego se había vuelto a casar, esta vez con una mujer llamada Valentina, que había conocido precisamente en la fundación donde ella trabajaba como coordinadora de programas educativos, una mujer sencilla y brillante, que lo amaba por quien era, y no por lo que tenía. Y juntos me habían dado 2 nietos hermosos que venían a visitarme todos los fines de semana, y que me llamaban abuelita Miche, con unas voces que llenaban mi casa de la alegría que durante tantos años había estado ausente. El fideicomiso que había establecido con el 20% de mi fortuna finalmente había sido desbloqueado para Diego después de 3 años de demostrar con acciones consistentes que su cambio era real y permanente. Pero mi hijo hizo algo que me dejó sin palabras. Donó la mitad de ese dinero a la fundación y usó la otra mitad para establecer un programa de microcréditos para madres solteras emprendedoras, inspirado, según me dijo, en el sacrificio que yo había hecho, criándolo sola durante los años en que su padre trabajaba lejos de casa, construyendo la fortuna que nadie sabía que existía. Sebastián también se había casado, con aquella maestra rural de la que me habló cuando recién nos conocimos, y ahora vivían en una pequeña finca en las afueras de Guadalajara, donde implementaban todas las técnicas de cultivo sustentable que él
desarrollaba y donde criaban a sus 2 hijos, enseñándoles desde pequeños el valor del trabajo honesto y el respeto por la tierra, y cada vez que los visitaba y veía a mis bisnietos corriendo entre los árboles frutales que su padre había plantado, sentía que el ciclo de la vida se completaba de la manera más hermosa posible. En cuanto a Camila y doña Rosalía, la vida les había cobrado las facturas que tenían pendientes de maneras que yo nunca hubiera deseado, pero que parecían inevitables, dado el karma que habían acumulado con años de crueldad y soberbia hacia quienes consideraban inferiores. Doña Rosalía perdió gran parte de su fortuna en una serie de malas inversiones que hizo tratando de recuperar el estatus social que había perdido después del escándalo en el restaurante, y la última vez que supe de ella, vivía en un departamento pequeño, mantenida por la pensión de su difunto esposo, sola porque todos los amigos que la rodeaban cuando tenía dinero habían desaparecido en cuanto dejó de poder pagar las cenas y los viajes con los que compraba su compañía. Camila tuvo un destino similar. Su segundo matrimonio con un empresario que conoció poco después del divorcio de Diego terminó cuando el hombre descubrió que ella había estado desviando fondos de sus cuentas y ahora trabajaba como vendedora en una tienda departamental donde irónicamente tenía que ser amable con clientas que la trataban exactamente como ella. Me trataba a mí cuando creía que yo era una simple sirvienta que no merecía ni una rebanada de pastel. No sentía alegría por sus desgracias, porque la venganza nunca fue mi objetivo, pero sería hipócrita si dijera que no veía en sus destinos una especie de justicia poética que demostraba que el universo eventualmente equilibra las cuentas de maneras que nosotros los humanos no podemos predecir ni controlar. Hace unos meses, mientras organizaba los papeles de Rodrigo, que todavía guardaba en cajas después de todos estos años, encontré una carta que él había escrito y que estaba dirigida a mí con instrucciones de abrirla, solo si algún día nuestro secreto era revelado, y cuando la leí con las manos temblorosas, descubrí que mi esposo había previsto casi exactamente lo que sucedería, escribiendo: Mi querida Michelle, si estás leyendo esto, significa que finalmente el mundo conoce nuestra verdad, y espero que la hayas revelado no por vanidad ni por venganza, sino para proteger tu dignidad o para enseñar una lección importante a quienes la necesitaban, porque te conozco y sé que eres incapaz de actuar por motivos mezquinos. Confío en que habrás usado nuestra fortuna para hacer el bien y para demostrar que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Te amé desde el primer momento en que te vi y te sigo amando desde donde sea que esté ahora. Cuida de nuestro Diego, y si alguna vez encuentras a nuestro Eduardo o a sus descendientes, diles que nunca los olvidamos, y que el amor de unos padres no conoce distancias ni tiempo. Tuyo por siempre, Rodrigo. Lloré durante horas después de leer esa carta, pero eran lágrimas de gratitud y de paz, porque sentía que Rodrigo me estaba diciendo desde el más allá que había hecho las cosas bien, que había honrado su memoria y su legado de la manera que él hubiera querido, y que podía vivir el resto de mis días con la conciencia tranquila, sabiendo que nuestra fortuna, ganada con trabajo honesto y guardada con humildad durante décadas, finalmente estaba cumpliendo el propósito para el que siempre estuvo destinada. Ahora tengo 68 años, y aunque mi cuerpo muestra cada vez más las marcas del tiempo, mi espíritu está más vivo que nunca, porque estoy rodeada de familia que me ama genuinamente, porque veo todos los días el impacto de la Fundación en las vidas de jóvenes que ahora tienen oportunidades que de otra manera nunca hubieran tenido, porque mis nietos y bisnietos están creciendo con los valores correctos, aprendiendo que la riqueza verdadera no se mide en pesos ni en dólares, sino en amor, en integridad, en propósito, y en la capacidad de hacer el bien a otros, sin esperar nada a cambio. Aquella noche en el restaurante, cuando mi hijo me dijo que royera los platos mientras todos se reían, el dolor fue tan intenso que pensé que no podría sobrevivir a esa humillación, pero ahora entiendo que ese momento terrible fue necesario para que todo lo demás pudiera suceder. Fue el catalizador que desencadenó una serie de eventos que trajeron a Sebastián a mi vida, que despertaron a Diego de su letargo moral,
que pusieron mi fortuna al servicio de causas nobles y que me demostraron una vez más lo que Rodrigo siempre decía, que los momentos más oscuros son a menudo el preludio de los amaneceres más brillantes si tenemos la fortaleza para atravesarlos sin perder nuestra esencia. A todas las madres que están escuchando esta historia, que quizás están pasando por situaciones similares, siendo despreciadas o ignoradas por hijos que se han perdido en el materialismo o que han elegido a parejas que los alejan de sus familias de origen, quiero decirles que no pierdan la esperanza, porque las personas pueden cambiar, los corazones pueden ablandarse y las familias pueden reconstruirse incluso después de años de distancia y dolor. Pero también quiero decirles que nunca permitan que nadie las haga sentir menos por no tener dinero o posesiones materiales, porque la dignidad no tiene precio y el respeto no se mendiga, sino que se exige con la frente en alto y la conciencia limpia. Mi historia comenzó con una humillación pública en una cena de cumpleaños donde me negaron una rebanada de pastel y me dijeron que royera los platos, pero termina aquí, 5 años después, con una vida llena de amor, propósito y la satisfacción de saber que dejé el mundo un poco mejor de cómo lo encontré. Y si eso no es riqueza verdadera, entonces no sé qué pueda serlo. Rodrigo tenía razón en todo. El secreto de nuestra fortuna nos protegió durante años de la envidia y la codicia. Me permitió ver el verdadero carácter de las personas que me rodeaban, incluyendo a mi propio hijo, y cuando finalmente fue revelado, sirvió exactamente para lo que debía servir, no para presumir ni para humillar a otros, sino para enseñar, para construir, para sanar heridas familiares que parecían imposibles de cerrar y para darle a miles de jóvenes la oportunidad de un futuro mejor. Y así, queridos amigos, concluye mi historia con una anciana de 68 años que una vez fue tratada como menos que nada por su propia familia política, pero que hoy se sienta a la cabecera de una mesa llena de hijos, nietos y bisnietos que la aman y la respetan, no por su dinero, que ya casi todo ha sido donado a causas nobles, sino por quien es, por los valores que representa y por el ejemplo que les ha dado de cómo vivir una vida, con dignidad, humildad y propósito. Cuídense mucho, traten siempre a los demás como les gustaría ser tratados y recuerden que al final de nuestros días no nos llevaremos nada material, pero sí nos llevaremos la paz de saber que vivimos correctamente y que dejamos huellas positivas en los corazones de quienes tocamos con nuestro paso por este mundo. Hasta siempre, y que Dios los bendiga.